Fui solo a que me quitaran el apéndice. Al despertar, algo estaba mal. Una enfermera susurró: tu marido autorizó una segunda cirugía sin tu consentimiento. Me desperté con una extraña sensación de pesadez en el pecho. Algo no estaba bien, algo estaba muy mal. La habitación del hospital se movía ante mis ojos, las paredes blancas se mezclaban con la luz brillante de las lámparas fluorescentes. Intenté levantarme, pero un dolor agudo me atravesó todo el cuerpo. Sentía una pesadez inusual en el pecho, como si alguien me hubiera puesto un objeto pesado encima. Enfermera, susurré, tratando de llamar la atención de la mujer con bata blanca que se movía cerca de la cama contigua. Se acercó y vi en sus ojos algo parecido a la lástima. ¿Cómo se encuentra?, preguntó, pero su voz sonaba algo tensa. Bajé la mirada y me quedé paralizada. Tenía el pecho vendado con vendas muy apretadas, mucho más de lo que debería ser después de una operación de apendicitis. ¿Qué es esto?, susurré. ¿Qué me ha pasado? Pero antes de que la enfermera pudiera responder, mi memoria comenzó a llevarme de vuelta al día en que todo comenzó. Fue hace 3 meses. Dexter y yo estábamos paseando por el parque después de comer en un restaurante italiano cerca de nuestra casa. Llevábamos 4 años casados y yo seguía sintiendo la misma calidez cuando él me cogía de la mano. Mira, dijo de repente, deteniéndose en medio del camino. Delante de nosotros caminaba una joven de unos 25 años con una camiseta rosa ajustada. Sus pechos eran tan grandes que parecía que iban a romper la tela. Dios mío, qué grandes, murmuró Dexter sin ocultar su sorpresa. Seguro que tendrá mucha leche cuando tenga hijos. Le di un codazo en el costado. Dexter, no te quedes mirando así. Solo bromeaba, rió. Pero imagínate si tú también los tuvieras así. Te haremos unos iguales. Me quedé clavada en el sitio. ¿Qué has dicho? Es una broma, cariño. Me abrazó por los hombros. Aunque sinceramente, un poco más de tamaño no te vendría mal. Me aparté de él. Dexter Green, si crees que voy a permitir que un cirujano me opere el cuerpo por tus fantasías, estás muy equivocado. Ni en broma. Está bien, levantó las manos en señal de rendición. Ya te dije que era una broma, eres perfecta tal y como eres. Mi esposa perfecta. Esas palabras bastaron para que mi enfado se disipara. Dexter siempre sabía qué decir. Por eso me enamoré de él, por su capacidad de disipar todas mis dudas con una sola frase. Nos conocimos hace 6 años en una fiesta de unos amigos comunes. En aquel entonces yo trabajaba en un centro de rehabilitación, ayudando a niños con trastornos del habla. Dexter acababa de empezar a trabajar como abogado junior en una gran empresa. Era seguro de sí mismo, ambicioso, con esos planes audaces para el futuro que a mí siempre me habían faltado. Haces un trabajo muy importante, me dijo aquella primera noche mientras tomábamos café en el balcón de su apartamento. Ayudas a los niños a encontrar su voz. Es mucho más noble que lo que hago yo. Me gustaba cómo veía mi trabajo. La mayoría de los hombres consideraban la logopedia como algo poco serio, como si simplemente estuviera jugando con los niños. Pero Dexter lo entendía. Después de 4 años de matrimonio, nuestra vida entró en un ritmo tranquilo. Por las mañanas iba al centro de rehabilitación, donde trabajaba con niños. Allí había un niño llamado Tyler con autismo que no hablaba desde hacía mucho tiempo, pero que de repente empezó a formar frases completas. Había una niña llamada Emma con parálisis cerebral que aprendió a decir mamá después de 2 años de clases. Cada pequeño avance en su habla era para mí como una victoria. Mientras tanto, Dexter hacía carrera.
Trabajaba en el departamento de Derecho Corporativo, se ocupaba de fusiones y adquisiciones. A menudo llegaba a casa tarde, cansado, pero siempre encontraba tiempo para preguntarme cómo me había ido el día. ¿Cómo están los niños?, me preguntaba besándome en la sien. Hoy Tyler ha dicho gracias sin que se lo recordara, le contaba. Y Emma ha hecho un dibujo y ha firmado con su nombre. Haces milagros, Melody, decía con sinceridad, pero a veces notaba cómo se le quedaba la mirada fija en otras mujeres, en la cajera del supermercado con piernas largas, en la secretaria de su oficina con un busto generoso. Intentaba no prestarle atención. Todos los hombres miran. Es normal. Después de aquel paseo por el parque, el tema del aumento de pecho ya no se volvió a plantear, al menos no en serio. A veces Dexter bromeaba mientras miraba a alguna actriz en la televisión o hojeaba una revista. Mira qué curvas, decía, te quedarían bien. Dexter le decía con severidad. Es broma, se excusaba él. Pensaba que realmente eran bromas. ¿Qué otra cosa podían ser? Éramos felices. Él decía que yo era perfecta. Yo le creía. Nuestra vida transcurría de forma tranquila y predecible. Los sábados los pasábamos juntos, íbamos al centro comercial, comíamos en un restaurante, veíamos una película en casa. Los domingos los dedicábamos a las tareas domésticas. Dexter cortaba el césped y yo me ocupaba del jardín. Por la noche cocinábamos juntos. Me encantaban esos momentos tranquilos en la cocina cuando él cortaba las verduras para la ensalada y yo removía la salsa. Me encantaba que me abrazara por detrás cuando yo estaba delante de los fogones. Soy el hombre más feliz del mundo, sí, me susurraba al oído. Y yo le creía. Dios, cómo le creía. En el trabajo todo iba bien. La directora del centro, la señora Anderson, a menudo elogiaba mis métodos. Los padres de los niños me hacían regalos por Navidad y por mi cumpleaños. Mis compañeros me respetaban, me sentía necesaria. Me tocó especialmente el corazón el caso del pequeño Liam. El niño tenía 5 años y había nacido con paladar hendido. Sus padres lo trajeron después de varias operaciones, pero su habla seguía siendo poco clara. Los primeros meses se negaba a hablar, solo señalaba con el dedo. Mamá dice que habló mal, susurró un día después de 2 meses de clases. Esas palabras me partieron el corazón. Liam, hablas muy bien, le dije, sentándome frente a él. Solo necesitas practicar un poco más. Es como aprender a montar en bicicleta. 6 meses después ya hablaba casi sin defectos. Su madre lloraba de felicidad en la última clase. Me han devuelto a mi hijo, dijo, apretándome las manos. Momentos como ese me recordaban por qué había elegido esta profesión. Podía cambiar la vida de las personas para mejor. Eso le daba sentido a todo. Dexter también progresaba bien en su trabajo. En 4 años se había convertido en el abogado principal de su departamento. Su sueldo se triplicó. Compramos una casa en una zona prestigiosa, un coche nuevo y empezamos a planear tener hijos. Quiero que nuestros hijos se parezcan a ti, decía acariciándome el pelo, que sean buenos, sensibles e inteligentes. Y yo quiero que tengan tu seguridad, respondía yo. Incluso empezamos a preparar la habitación del bebé. Compramos una cuna, juguetes, cuadros para las paredes, pero el embarazo no llegaba. El médico dijo que todo estaba bien, que solo necesitábamos más tiempo. Ese sábado, cuando volvimos de pasear por el parque, discutimos por la noche. Discutimos de verdad, no bromeábamos. Todo empezó por una tontería. Dexter volvió a mencionar a esa chica con los pechos grandes. ¿Sabes? Estoy pensando seriamente en que te hagas un aumento, dijo durante la cena. Dexter, ya lo hemos hablado, no quiero. ¿Pero por qué? No duele nada. Los métodos modernos. Estoy contenta con mi cuerpo tal y como es, lo interrumpí. Pero yo no estoy contento, dijo en voz baja. Dejé el tenedor y lo miré.
¿Qué has dicho? Melody, te quiero, pero ¿es tan malo querer que tu mujer tenga un aspecto más femenino, más femenino? Mi voz se elevó. ¿Quieres decir que ahora no parezco femenina? ¿Sabes a qué me refiero? No, no lo sé. Explícamelo. Él suspiró y se frotó las sienes. Olvídalo, no me he expresado bien. Eres preciosa, pero me ha quedado un mal sabor de boca. Me acosté con el corazón encogido y por la mañana me trajo el café a la cama y se disculpó. Soy un idiota, dijo besándome en la frente. Eres perfecta, perdóname. Y volví a creerle. ¿Qué otra cosa podía hacer? Estaba contenta con mi vida, me parecía correcta, estable. Tenía un trabajo que me gustaba, un marido que me apoyaba, una casa acogedora en las afueras. ¿Qué más se puede pedir para ser feliz? Pero ahora, tumbada en la habitación del hospital con el pecho vendado, comprendí que mi idea de nuestra vida perfecta no era más que una ilusión. Y la enfermera seguía allí sin saber qué decir. Todo empezó el jueves por la mañana mientras trabajaba con Tyler. El niño repetía diligentemente las sílabas que yo le decía con sus ojos oscuros fijos en mis labios. Estábamos practicando la pronunciación de la R y, por fin, él empezaba a dominarla. Raqueta, dijo lentamente. Muy bien, Tyler, lo felicité. Ahora intenta decir tortuga. En ese momento, un dolor agudo me atravesó el estómago, como si alguien me hubiera clavado un cuchillo bajo las costillas. Me agarré a la mesa tratando de no mostrarle al niño que algo iba mal. Tortuga, repitió Tyler con diligencia sin darse cuenta de mi estado. El dolor cedió durante unos segundos y pensé que solo era un calambre. Quizás había comido algo en mal estado en el desayuno, pero al cabo de un minuto volvió con doble intensidad. Un sudor frío me brotó en la frente. Tyler, vamos a hacer un descanso, dije tratando de hablar con calma. Llama a la señora Anderson, por favor. El niño asintió y corrió hacia el despacho de la directora. Me apoyé contra la pared, apretando los dientes. El dolor era inusual. No se parecía al de los problemas femeninos o al de un malestar estomacal. Se concentraba en el lado derecho y se extendía hacia abajo. Melody, ¿qué te pasa? La directora entró en la oficina junto con Tyler. No lo sé, susurré. Me duele mucho el estómago. La señora Anderson llamó inmediatamente a una ambulancia. Mientras esperábamos, intenté distraerme hablando con Tyler sobre sus juguetes favoritos, pero el dolor aumentaba en oleadas, cada una más fuerte que la anterior. 20 minutos después ya me llevaban al hospital. El paramédico de la ambulancia me dio un analgésico, pero casi no me hizo efecto. De camino vomité 3 veces en una bolsa especial. En la sala de admisión, el médico me examinó y me pidió análisis de sangre y una ecografía. El resultado no se hizo esperar. Parece apendicitis aguda, dijo con seriedad. Necesita una operación urgente. Le pedí que llamara a Dexter. Llegó en media hora desconcertado y asustado. Tenía el pelo revuelto y la corbata mal atada. Se notaba que había dejado todo y había salido corriendo. Mi amor, ¿qué ha pasado? Me agarró de la mano. Apendicitis, le expliqué entre dolores. Dicen que hay que operar. Dexter tomó inmediatamente el control de la situación. Habló con el médico y luego empezó a llamar por teléfono a algunos de sus conocidos. Le oí hablar en el pasillo. Sí, una operación urgente. No, no quiero arriesgarme en un hospital público. ¿Tienes contactos? Conozco a un cirujano, dijo volviéndose hacia mí. El doctor Reynolds, muy experimentado, trabaja en una clínica privada. Es mejor operar allí que en un hospital público. Asentí con la cabeza. No me importaba dónde me operaran, solo quería que el dolor desapareciera. Confiaba en Dexter para todo. Él siempre tomaba las decisiones correctas. Confía en mí, me dijo y me besó en la frente. Yo me encargaré de todo. Una hora más tarde nos llevaban a la clínica privada Santa María.
Era un centro médico moderno en una zona prestigiosa de la ciudad. Las habitaciones parecían habitaciones de hotel y el personal trataba a los pacientes como clientes VIP. Dexter pagó todo en efectivo, sin regatear. El doctor Reynolds era un hombre de unos 50 años, con cabello gris y una sonrisa segura. Me examinó y confirmó el diagnóstico. Un caso clásico de apendicitis aguda, le dijo a Dexter. Nada complicado, una operación rutinaria, laparoscopia, intervención mínima. ¿Cuánto tiempo durará?, preguntó Dexter. Alrededor de 1 hora, quizás un poco más. Empecé a sentir náuseas por el dolor. El anestesista me puso una inyección y me sentí mejor. Los músculos se relajaron y la cabeza se me aclaró. Melody, Dexter me tomó de la mano. El doctor Reynolds dice que quedarás como nueva. No te preocupes por nada. Estaré esperando a tu lado. Tengo miedo, susurré. No hay... ¿Por qué? Es una operación rutinaria. Miles de personas se la hacen cada año. Eres fuerte, lo superarás. Antes de la operación me hicieron firmar un consentimiento. Apenas podía enfocar la vista en el papel, los analgésicos me nublaban la vista, las palabras se fundían en una masa homogénea. Aquí dice que me van a extirpar el apéndice, dije tratando de leer la letra pequeña. Sí, es un formulario normal, confirmó el doctor Reynolds. Es un procedimiento estándar, solo tiene que firmar abajo. Firmé sin leerlo hasta el final. Quería que todo terminara lo antes posible. Me temblaba la mano del dolor y la firma me salió torcida. Por la noche ya estarás en casa, dijo Dexter dándome un beso de despedida. Te estaré esperando, te quiero. Yo también, susurré. Me llevaron a la sala de operaciones en una camilla. Los pasillos de la clínica estaban en silencio, solo se oía el roce de las ruedas sobre el linóleo. La enfermera caminaba a mi lado comprobando el gotero. La sala de operaciones era tan blanca que me dolían los ojos. La luz brillante de los reflectores, los instrumentos relucientes, la gente con mascarillas. El anestesista me puso el gotero y me pidió que contara desde 10. 10, 9, 8. Empecé a contar y caí en la oscuridad. Soñé algo extraño. Era como si estuviera flotando en agua caliente y hubiera música a mi alrededor. Luego el agua se enfrió e intenté salir a la superficie, pero no pude. Algo me empujaba hacia el fondo. Grité, pero no se oía ningún sonido. Me desperté poco a poco, como si estuviera saliendo de un pozo profundo. Al principio solo había sonidos, el zumbido de los aparatos, pasos en el pasillo, voces apagadas, luego olores, antisépticos, ropa blanca limpia, algo médico y frío. Cuando por fin abrí los ojos, vi un techo blanco con luces fluorescentes. Tenía la cabeza embotada y la boca seca y amarga. La garganta se me había secado por la intubación. Al principio no podía entender dónde estaba. Luego la memoria comenzó a volver, el hospital, la operación, el apendicitis. Me dolía el estómago, pero eso era normal. Sin embargo, algo no iba bien. Cuando intenté mover las manos, sentí una extraña sensación de pesadez en el pecho. Al principio pensé que era por la anestesia, que mi cuerpo aún no se había despertado del todo, pero cuando intenté levantar la cabeza me di cuenta de que tenía el pecho vendado. Estaban muy apretadas, mucho más de lo necesario para una operación de abdomen, y se sentían diferentes, más pesadas, más voluminosas. Enfermera. Llamé a la mujer que estaba revisando algunos aparatos junto a mi cama. Se acercó. Era una joven morena con ojos bondadosos. En su tarjeta identificativa ponía Jennifer. ¿Cómo se encuentra?, preguntó, pero se notaba tensión en su voz. Es extraño, respondí. ¿Por qué tengo vendidos los pechos? Me han extirpado el apéndice. Jennifer dudó, se sonrojó. Miró a su alrededor como buscando apoyo. Yo voy a llamar al médico. No, espere, la agarré de la mano.
¿Qué ha pasado? ¿Por qué te comportas de forma tan extraña? La enfermera miró a su alrededor para asegurarse de que nadie nos oyera y luego se inclinó hacia mí. Lo siento mucho, susurró. No sabía que él no te lo había dicho, que no me lo había dicho. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Quién no me lo había dicho? Jennifer corrió la cortina que rodeaba mi cama para que no nos vieran desde el pasillo. ¿Tu marido? Susurró. Tu marido está autorizado una segunda operación. ¿Qué segunda operación? La que tú nunca autorizaste. Un aumento de pecho, susurró aún más bajo. Tu marido dijo que era una sorpresa, que llevabas mucho tiempo soñando con ello, pero te daba miedo. Quería hacerte un regalo. Me estremecí. Era imposible. Dexter no podía haber hecho algo así, no después de todas nuestras conversaciones, no después de que yo le dijera claramente que no. Se equivoca, dije, pero mi voz temblaba. Nunca quise aumentar mis pechos. Nunca. Jennifer me miró sorprendida. En sus ojos vi verdadera preocupación. Pero su marido dijo, incluso nos enseñó las fotos que habían elegido juntos. Dijo que te daba vergüenza, pero que tenías muchas ganas. Mi marido mintió, mi voz se elevó hasta convertirse en un grito. Yo no di mi consentimiento. ¿Dónde está? ¿Dónde está el doctor Reynolds? Cálmese, por favor. Jennifer intentó tranquilizarme. Ahora mismo llamaré al médico. No. Intenté sentarme, pero el dolor en el pecho era insoportable. Sentía como si la piel fuera a reventar por la tensión. Llame a la policía, me han operado sin mi consentimiento. El doctor Reynolds irrumpió en la habitación junto con otros dos médicos y la enfermera jefe. Todos parecían preocupados. Señora Green, ¿qué está pasando aquí? Preguntó con severidad. Me han operado sin mi consentimiento, grité. No he dado mi permiso para un aumento de pecho. Pero mi marido no tiene derecho a tomar esas decisiones por mí. ¿Dónde está el consentimiento? Enséñeme los papeles. El doctor Reynolds sacó unos documentos de una carpeta y me los mostró. Había dos cartas de consentimiento, una para la apendicectomía y otra para la mamoplastia. En ambos estaba mi firma. Yo no firmé eso, dije, señalando el segundo documento con el dedo tembloroso. Pero es su firma, objetó el médico. Miré más de cerca. La firma se parecía a la mía, pero había algo raro en ella. Las letras eran un poco torcidas. La inclinación era diferente. Mi firma real en el primer documento era completamente diferente, temblorosa por el dolor, pero aún así era mía. Es una falsificación, susurré. Alguien falsificó mi firma. Sarah Green estaba bajo los efectos de los analgésicos, dijo el doctor Reynolds. Quizás simplemente no lo recuerde. Lo recuerdo todo, grité. Leí el consentimiento para la apendicectomía y solo firmé eso. Llamen a Dexter, llámelo inmediatamente. La enfermera jefe salió y volvió unos minutos después con Dexter. Parecía preocupado, pero intentaba mantener la calma. Llevaba un ramo de rosas blancas en las manos. Cariño, ¿qué ha pasado? Preguntó al acercarse a la cama. ¿Por qué gritas? Te he traído flores. ¿Qué has hecho? Susurré ignorando el ramo. ¿Cómo has podido? ¿De qué hablas? De los pechos. Has firmado el consentimiento para el aumento de pecho. Dexter suspiró y se sentó en el borde de la cama. Dejó las flores en la mesita de noche. Melody, quería darte una sorpresa. Siempre has tenido complejos por tu tamaño. Nunca he tenido complejos. Lo interrumpí. Tú siempre lo insinuabas. Pero ahora te sentirás más segura. El doctor Reynolds te ha puesto implantes de la mejor calidad. Talla C, justo como habíamos hablado. Nunca hablamos de nada. Dije no. ¿Entiendes esa palabra? No. Pero soy tu marido. Sé lo que es mejor para ti. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Esa frase,
Sé lo que es mejor para ti. Sonó como una sentencia, como una declaración de que mis deseos no importaban. No tienes derecho a decidir por mí, dije en voz baja, pero cada palabra era de acero. Es mi cuerpo. Melody, no dramatices. Dentro de unos meses me lo agradecerás. Verás cómo te mirarán los hombres. ¿Y si no quiero que me miren así? Todas las mujeres quieren ser atractivas. Yo era atractiva, tú mismo dijiste que era perfecta. Dexter se sonrojó y bajó la mirada. Solo quería evitar que te sintieras mal. Esas palabras fueron como una puñalada. Así que me había estado mintiendo todos estos años. Todos los cumplidos, las declaraciones de amor, todo era mentira. Entonces no te gustaba, dije en voz baja. Me gustabas, pero no lo suficiente. Melody, estás exagerando, solo es un pequeño retoque. Lo miré y de repente me di cuenta de que no reconocía a esa persona. ¿Dónde estaba el hombre que decía que yo era perfecta? ¿Dónde estaba el que respetaba mi trabajo y mis decisiones? Ante mí se sentaba un desconocido que creía tener derecho a disponer de mi cuerpo. ¿Quién firmó el consentimiento? Pregunté. Ya te lo he dicho, tú misma. ¿Quién falsificó mi firma? Dexter dudó un segundo demasiado largo. Nadie falsificó nada. Estabas bajo anestesia y no lo recuerdas. Mentira. El consentimiento se firma antes de la anestesia, no después. Melody, sal, susurré. ¿Qué? Sal de la habitación, ahora mismo. Melody, estás enferma, estás en estado de shock después de la operación. ¡Sal! Grité tan fuerte que acudieron corriendo el médico residente y el guardia de seguridad. Dexter se levantó, miró a su alrededor desconcertado y salió, dejando el ramo en la mesita. Me quedé sola con la enfermera Jennifer, que estaba a mi lado con los ojos llenos de compasión. Los 3 días siguientes en el hospital se hicieron eternos. Dexter venía todas las mañanas con flores y fruta, comportándose como si nada hubiera pasado. Se sentaba junto a la cama y hablaba del trabajo, del tiempo, de las noticias. Yo permanecía en silencio. El médico dice que todo se está curando muy bien, dijo el martes, hojeando una revista. Un par de días más y nos iremos a casa. Yo miraba a la pared. Melody, ¿por qué tanto drama? Me tocó la mano, pero yo la retiré. Lo hice por amor. ¿Por amor a quién? Por fin hablé. ¿A mí o a ti mismo? A ti, por supuesto. Quiero que seas feliz. Yo era feliz hasta ese momento. Él suspiró y dejó la revista. Bueno, quizá debería haber hablado contigo primero, pero reaccionaste de forma tan categórica ante el tema porque no quería, porque tenías miedo. Ahora verás lo bien que te queda. Cerré los ojos. Hablar con él era como darme cabezazos contra la pared. El miércoles por la noche trajo al doctor Reynolds para que me quitara las vendas y me mostrara el resultado. Me negué a mirar. Señora Green, el resultado es magnífico, dijo el médico. Los implantes han quedado perfectos. Talla C tal y como pidió su marido, un aspecto muy natural. Tal y como pidió mi marido, repetí. No como yo quería. Bueno, el marido sabe mejor lo que le queda bien a su mujer, sonrió el médico. Lo miré con tal odio que la sonrisa desapareció de su rostro. El jueves me dieron el alta. La enfermera Jennifer me ayudó a recoger mis cosas. Cuando Dexter salió a hablar con el médico sobre las recomendaciones, ella se inclinó hacia mí. Tengo una amiga que es abogada, me susurró. Se especializa en derecho médico. Aquí tienes su tarjeta. Guardé la tarjeta en el bolsillo de la bata. El camino a casa transcurrió en silencio. Dexter encendió la radio y sonó una alegre canción de amor. Quería apagarla, pero me dolía la mano al moverla. Mañana vendrá la limpiadora, dijo al girar hacia nuestra calle, y yo me tomaré una semana de vacaciones para cuidarte. ¿No hace falta? Melody, eres mi esposa. ¿Quién más va a cuidarte?
Nuestra casa parecía extraña. Era como si no hubiera vuelto a casa, sino al museo de mi vida pasada. Todo estaba en su sitio, las fotos en la cómoda, las flores en el alféizar de la ventana, los libros en las estanterías, pero algo había cambiado para siempre. Dexter me ayudó a tumbarme en el sofá del salón. ¿Quieres té?, me preguntó. Asentí con la cabeza. Cuando se fue a la cocina, saqué la tarjeta de enfermera. Sarah Thompson, abogada especializada en derecho médico. La escondí debajo de la almohada. Los primeros días en casa fueron un infierno. Cada movimiento me provocaba dolor en el pecho. No podía dormir boca abajo como solía hacer. No podía levantar los brazos por encima de los hombros. Incluso ducharse era difícil. Dexter se tomó unos días libres y no se separaba de mí, como una abeja alrededor de una flor. Me traía comida, medicinas, me lavaba la ropa, contaba chistes para hacerme reír, puso mis series favoritas. Mira el nuevo episodio de Friends, decía sentándose a mi lado, el que tanto esperabas. Pero yo no podía concentrarme, no dejaba de pensar en lo que había pasado. ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Cómo alguien que dice que me ama puede hacer algo así sin mi consentimiento? Una semana después volvió al trabajo. Me quedé sola por primera vez desde la operación. El silencio en la casa era ensordecedor. Llamé al trabajo y dije que estaría de baja al menos un mes más. La señora Anderson se compadeció de mí. Lo importante es que te recuperes bien, me dijo. Los niños preguntan por ti. Tyler te ha hecho un dibujo. La mención del trabajo me alivió. Allí me respetaban. Allí mis decisiones importaban. Dexter volvía del trabajo de buen humor, como si volviéramos a ser una pareja feliz. ¿Cómo estás hoy?, me preguntaba mientras me besaba en la mejilla. Me duele, respondía yo. Es temporal. Pronto se curará todo y estarás estupenda. La palabra estar me irritaba, como si no fuera una persona, sino un maniquí en un escaparate. 2 semanas después, finalmente me atreví a mirarme en el espejo. Me quité la bata y me quedé paralizada. Mis pechos eran mucho más grandes, redondos, firmes, perfectos desde el punto de vista de las revistas de moda, pero eran ajenos, no eran míos. Los toqué y sentí algo duro bajo la piel, implantes, objetos extraños dentro de mi cuerpo que yo no había pedido que me pusieran. Lloré por primera vez desde el día de la operación. Me quedé delante del espejo y lloré, mirando mi cuerpo cambiado. Por la noche Dexter me encontró en el baño con los ojos rojos. ¿Qué ha pasado?, me preguntó. Me he mirado. ¿Y qué? ¿A qué está bien? No soy yo. Melody, te acostumbrarás. Todas las mujeres se sienten incómodas al principio. ¿Cómo lo sabes? Lo leí en internet. Resulta que no solo había planeado la operación, sino que también había estudiado cómo convencerme de que era normal. Con el tiempo empecé a notar cosas extrañas. Dexter se quedaba más tiempo en el trabajo. Decía que tenía un proyecto importante, una fecha límite, clientes. Cuando sonaba el teléfono por la noche, salía al jardín a hablar. ¿Quién llamaba?, le preguntaba. Un compañero. Asuntos de trabajo. Una vez noté un perfume desconocido en su camisa. Dulce, floral, nada parecido al mío. ¿Un nuevo ambientador en la oficina?, le pregunté. Quizás, respondió sin mirarme a los ojos. Empecé a fijarme en los pequeños detalles. Se duchaba más a menudo al llegar del trabajo. Se compró una camisa nueva que nunca había usado antes. Empezó a cuidar su peinado. ¿Te ves bien?, le dije una noche. Gracias. ¿Y tú? ¿Ya no te duelen los pechos? Constantemente desviaba la conversación hacia mi resultado, como si no hubiera nada más interesante en mí. Un mes después de la operación, fui a la peluquería. Quería cambiar algo en mí, controlar al menos mi peinado. La peluquera Brenda era una conocida desde hacía 5 años.
Dios mío, Melody, exclamó cuando me quité la chaqueta. ¿Te has aumentado los pechos? No yo, mi marido. Brenda me miró sorprendida. ¿Cómo que no tú? Le conté toda la historia. Brenda me escuchó con la boca abierta. Eso es un delito, dijo ella. ¿Has presentado una denuncia? Por ahora no. Melody, tienes que castigar a ese imbécil. No tiene derecho a disponer de tu cuerpo. Después de la peluquería fui al centro comercial. Tenía que comprar ropa interior nueva porque la vieja ya no me valía. Estaba delante del mostrador de sujetadores y sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. ¿Necesita ayuda?, me preguntó la dependienta. Necesito una talla C, dije en voz baja. Perfecto. ¿Y cuál era su talla anterior? B. Oh, ¿la ha aumentado? Buena elección. No respondí. No podía explicarle a una desconocida que la elección no la había hecho yo. De camino a casa, pasé por el supermercado. Estaba haciendo cola en la caja cuando oí una voz familiar. Gracias, eso es todo. Me giré y vi a Dexter en la caja de al lado. No me vio, estaba de espaldas. Junto a él había una mujer joven con largo cabello rubio y pechos generosos que apenas cabían en su ajustada blusa rosa. Era ella, la misma chica del parque, la que había iniciado todo. Estaban comprando vino y chocolate. Dexter la abrazó por la cintura y ella se recostó sobre su hombro, un gesto íntimo que no dejaba lugar a dudas sobre su relación. Me incliné sobre el mostrador, escondiéndome detrás del hombre alto que estaba delante. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que todos a mi alrededor lo oían. Pasaron junto a mí, riéndose de algún chiste. Dexter la besó en la sien, igual que me besaba a mí antes. Cuando desaparecieron de mi vista, me quedé allí parada como petrificada. La cajera me llamó varias veces antes de que reaccionara. Conduje a casa en piloto automático. Solo tenía un pensamiento en la cabeza. Me había traicionado, no solo con la operación, sino también con otra mujer, la misma mujer que habíamos visto en el parque. Ahora todo encajaba. La operación no era para mí, era para ella. Quería que me pareciera su amante. Por la noche volvió a casa como siempre, con una sonrisa y un beso en la mejilla. ¿Qué tal el día?, preguntó. Normal, respondí, mirándole a los ojos. ¿Y tú? Un día de trabajo normal. Aburrido. Las mentiras salían de su boca con tanta facilidad como si llevara años practicando. Dexter, dije, tenemos que hablar. ¿Sobre qué? Sobre nosotros, sobre lo que ha pasado entre nosotros. Se sentó en el sofá a mi lado. Melody, si se trata otra vez de la operación, ya lo hemos hablado todo. Te he pedido perdón. No volveré a tomar decisiones así sin ti. ¿Y si no es sobre la operación? Entonces, ¿sobre qué? Lo miré y vi a un desconocido, a un hombre capaz de mentirme a la cara, de hacer planes a mis espaldas y de fingir que todo iba bien. No es nada, dije. Olvídalo. Esa noche no pude dormir. Estaba acostada junto a mi marido, que dormía plácidamente, y planeaba mi futuro sin él. A la mañana siguiente pasé a la acción. Mientras Dexter estaba en el trabajo, registré sus cosas. En el bolsillo de su chaqueta encontré una cuenta de un restaurante al que nunca habíamos ido juntos. La fecha era de ayer y la cantidad era para 2 personas. En el baño encontré un condón en el bolsillo de sus pantalones. No habíamos usado condones en 3 años, desde que empezamos a planear tener hijos. Pero lo que más me impactó fue lo que encontré en su computadora portátil. Sabía la contraseña, la fecha de nuestra boda. Ingenua hasta el final. En la carpeta trabajo, entre los documentos, había una subcarpeta llamada M. Había fotos de mujeres con pechos grandes, recortes de revistas, incluso capturas de pantalla de sitios web pornográficos, y por separado la foto de la rubia del supermercado. Se llamaba Tiffany Roberts, tenía 26 años, trabajaba como secretaria en su oficina. En la foto aparecía en ropa interior.
con unos pechos realmente impresionantes. Lo peor eran sus mensajes. Encontré la correspondencia en el correo electrónico. Querida Tiff, estoy deseando que llegue nuestro encuentro del viernes. Melody cree que estoy en una conferencia. La verdad es que me da igual lo que piense. Después de la operación se parecerá a ti y podré hacer el amor con ella sin cerrar los ojos. Me dio náuseas. Corrí al baño y vomité hasta que solo quedaban ruidos estomacales. Volví al portátil y seguí leyendo. Dexter, no me gusta esta situación. No quiero ser la causa de la ruptura de tu matrimonio. Quizás sea mejor que lo dejemos. No, cariño. Todo va bien. Pronto estaremos juntos. Solo necesito tiempo para organizarlo todo. ¿Y si se entera de la operación? No se enterará. El doctor Reynolds es un viejo amigo mío. Él lo organizará todo. Diremos que ella misma firmó el consentimiento bajo los efectos de la anestesia. ¿Quién demostrará lo contrario? No lo sé, Dexter. No es justo para ella. Tiff, no te preocupes. Nunca lo descubrirá. Y si se da cuenta, ¿qué puede hacer? Es débil, depende de mí. ¿A dónde va a ir? Imprimí todos los mensajes, hice capturas de pantalla y los copié en una memoria USB. Me temblaban las manos de rabia. ¿Débil? ¿Dependiente? Ahora verá lo débil que soy. El siguiente paso fue llamar a Sarah Thompson, la abogada cuya tarjeta me había dado la enfermera Jennifer. Es un asunto muy serio, dijo Sarah después de que le contara todo por teléfono. Operar sin el consentimiento del paciente es un delito penal. ¿Podemos vernos mañana? Su oficina estaba en el centro de la ciudad, en la 30ª planta de un rascacielos. Sara resultó ser una mujer de unos 45 años, con el pelo corto y una mirada penetrante. Enséñeme los documentos, dijo. Saqué todos los papeles que Dexter había traído del hospital, las copias impresas de los mensajes y las fotografías. Sara lo examinó todo atentamente. La firma en el consentimiento se parece mucho a la suya, pero un peritaje demostrará fácilmente que es falsa, dijo. Y estos mensajes son una prueba directa de conspiración. ¿Qué puedo hacer? En primer lugar, presentar una denuncia penal contra su marido y el doctor Reynolds por operar sin su consentimiento. En segundo lugar, una demanda civil por daños morales. En tercer lugar, el divorcio con división de bienes. ¿Cuánto costará? Mi tarifa es de $300 por hora, pero si ganamos el caso recibiré un porcentaje de la indemnización. Asentí con la cabeza. No tenía mucho dinero, el sueldo de logopeda no es muy alto, pero merecía la pena. Hay otra cuestión, dijo Sara. Su marido es abogado, conoce el sistema, tiene contactos. No será fácil. Estoy preparada. Bien, entonces empecemos. Por la noche, cuando Dexter volvió a casa, yo estaba sentada en la mesa de la cocina con unos papeles en las manos. ¿Qué es eso?, preguntó al ver el documento oficial. La demanda de divorcio. Él se echó a reír. Melody, ¿estás bromeando? No. ¿Por la operación? ¿En serio? ¿Estás dispuesta a destruir nuestro matrimonio por una tontería? ¿Una tontería? Me levanté. Has violado mi cuerpo sin mi consentimiento, has falsificado mi firma y me has engañado con otra mujer. ¿Qué parte de esto es una tontería? La sonrisa desapareció de su rostro. ¿De qué estás hablando? De Tiffany Roberts. Vi cómo palidecía. ¿Cómo lo sabes? Te vi en el supermercado y luego encontré vuestra correspondencia. Dexter se sentó en una silla como si las piernas no le sostuvieran. Melody, ¿puedo explicarlo todo? Lo explicarás en el juicio. ¿En el tribunal? Rió nerviosamente. ¿Quieres demandarme? Ya lo he hecho. Una denuncia penal por cirugía sin consentimiento, una demanda civil por daños morales y una solicitud de divorcio. ¿Estás loca? ¿Quién te va a creer?
Yo soy un abogado respetado y tú una logopeda que trabaja con niños con retraso mental. Con niños con necesidades especiales, le corregí. Y me creerán, porque tengo pruebas. Puse sobre la mesa las copias impresas de su correspondencia. Dexter las leyó y palideció aún más. ¿De dónde las has sacado? De tu ordenador portátil. Qué conveniente que hayas usado la fecha de nuestra boda como contraseña. Se levantó de un salto y corrió hacia el estudio. Oí cómo tecleaba, probablemente intentando borrarlo todo. Demasiado tarde, le grité a sus espaldas. Ya lo he copiado todo. Volvió al cabo de unos minutos, rojo de ira. Melody, no entiendes con quién te has metido. Conozco a todos los jueces de la ciudad, a todos los fiscales. No tienes ninguna posibilidad. Ya lo veremos. ¿Y si pierdes? Te quedarás sin un centavo, sin casa, sin trabajo. Me encargo de que estos casos no lleguen a los tribunales. ¿Me estás amenazando? Te lo advierto. Retira la denuncia y olvidaremos esta tontería. Romperé con Tiffany y empezaremos de nuevo. No, no, no. Se acabó, Dexter. Aunque pierda en el juicio, se acabó. Me miró como si me viera por primera vez. Has cambiado. Sí, gracias a ti. Una semana después, empezó la presión de verdad. Me llamaban desde números desconocidos para ofrecerme acuerdos amistosos. Empezaron a aparecer personas extrañas cerca de mi casa. Una vez, alguien pinchó las ruedas de mi coche. Sara me advirtió que eso sucedería. Está tratando de intimidarte, me dijo. Mantente firme. El apoyo llegó de donde menos lo esperaba. Me llamó Helen Carter, la madre de Tyler, un niño con autismo con el que trabajaba. Melody, he oído que tienes problemas, me dijo. ¿Podemos vernos? Quedamos en una cafetería cerca del centro de rehabilitación. Helen era una mujer elegante de unos 50 años con ojos inteligentes. Cuéntame qué ha pasado, me pidió. Le conté toda la historia. Helen escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. Tu marido es un auténtico cabrón, dijo cuando terminé. Y haces muy bien en no dejar que se salga con la suya. Pero él tiene contactos, puedo perder. No perderás, dijo Helen con firmeza, porque yo te ayudaré. ¿Cómo? Mi marido es Robert Carter. Quizás hayas oído hablar de él, grité. Robert Carter era uno de los abogados más famosos del estado. Había ganado varios casos sonados contra grandes corporaciones. ¿Está casada con Robert Carter? 30 años, sonrió Helen, y estará encantado de ayudar a la mujer que enseñó a hablar a su hijo. Pero eso no costará nada, es nuestra forma de darle las gracias. Tyler ahora va a una escuela normal gracias a usted. Me eché a llorar allí mismo, en la cafetería. Helen, no sé qué decir. No diga nada, simplemente déjenos ayudarle. A los pocos días, Robert Carter se unió al equipo de mis abogados. Era un hombre alto con el pelo canoso y una sonrisa segura. He leído su caso, dijo en la primera reunión. Dexter Green cometió un grave error al subestimarte. Dice que conoce a todos los jueces. Quizás sea cierto, pero yo los conozco mejor y sé cómo trabajar en casos como este. Carter se encargó de la parte penal del caso, mientras que Sara se quedó con la demanda civil y el divorcio. Pediremos $300,000 de indemnización, dijo Carter, además de la retirada de la licencia a su marido y al doctor Reynolds. ¿Es eso posible? Más que posible. Tenemos pruebas directas de conspiración y falsificación de documentos. Cuando Dexter se enteró de que Robert Carter iba a representarla, perdió la calma. Llegó a casa pálido y enfadado. ¿Cómo te has atrevido a contratar a Carter?, gritó. Yo no lo he contratado, nos ayuda gratis. ¿Gratis? ¿Por qué? Porque le enseñé a hablar a su hijo, algo que tú nunca entenderás. ¿Qué es? La gratitud, el respeto, la humanidad. Dexter estaba desesperado.
Su confianza comenzó a resquebrajarse. Melody, te lo propongo por última vez. Lleguemos a un acuerdo amistoso. Nos divorciaremos en silencio. Dividiremos los bienes a partes iguales y tú retirarás todas las demandas. ¿Y la compensación por lo que le has hecho a mi cuerpo? ¿Qué compensación? Te he hecho más guapa. Me has convertido en una extraña para mí misma, y eso no tiene precio. Muy bien, dijo él con frialdad. Entonces, guerra. Pero ahora no estaba sola. Tenía a mi lado a personas que me respetaban y me apoyaban, y por primera vez en muchos meses me sentí fuerte. El juicio duró 4 meses. Cada sesión era una prueba para los nervios, pero Robert Carter mantenía la situación bajo control. La preparación para el juicio llevó 3 semanas. Carter y Sarah Thompson trabajaron como un reloj. Encontraron a otras 3 pacientes del doctor Reynolds, a las que había realizado operaciones dudosas a petición de sus maridos. A una mujer la convencieron para que se aumentara los labios, a otra para que se hiciera una liposucción. Ninguna de ellas fue informada completamente sobre los riesgos. Esto muestra el sistema, explicó Carter. Reynolds solía ignorar los derechos de las pacientes. La primera audiencia tuvo lugar en marzo. Dexter llegó con un equipo de 3 abogados de su bufete. Parecían seguros, como si el caso ya estuviera ganado. Noté que Dexter había adelgazado y tenía ojeras. Su señoría, comenzó el abogado defensor de Dexter. Se trata de una simple disputa familiar que ha llegado a un punto absurdo. Mi clienta no puede aceptar que su marido quisiera darle una sorpresa agradable. Robert Carter se levantó de su asiento. Su señoría, me gustaría recordar a la parte contraria que la intervención quirúrgica sin el consentimiento del paciente es un delito penal según el artículo 219 del Código Penal del Estado. La jueza, una anciana de rostro severo, asintió con la cabeza. El señor Carter tiene razón. Pasemos a examinar las pruebas. Carter presentó todos los documentos uno por uno, el consentimiento falsificado, la correspondencia entre Dexter y Tiffany, los registros médicos y el informe del experto en grafología sobre la falsificación de la firma. Cuando leyeron el mensaje de Dexter en el que decía que podría hacer el amor conmigo sin cerrar los ojos, me avergoncé de toda la sala del tribunal, pero mantuve la espalda recta. Se llama a declarar a la testigo la enfermera Jennifer Stone, anunció el secretario del tribunal. Jennifer contó cómo Dexter convenció al personal médico de que la operación era una sorpresa para mí, cómo les mostró fotos de mujeres con pechos grandes, diciendo que esos eran mis sueños. Me pareció extraño, dijo, que una mujer soñara con una operación así, pero tuviera miedo de hablar de ello. Normalmente son los pacientes quienes solicitan el aumento. El siguiente testigo fue el doctor Reynolds. Parecía inquieto y no dejaba de secarse el sudor de la frente. Doctor, ¿realmente consideró normal realizar una operación de cirugía plástica a una paciente que acudió con apendicitis?, preguntó Carter. El marido me convenció de que era su sueño desde hacía mucho tiempo. No consideró necesario hablar personalmente con la paciente sobre una intervención tan grave. Estaba bajo anestesia. Por eso se firma el consentimiento antes de la anestesia, doctor. Cuando llamaron a Dexter, intentó mantener la compostura. Negó la conspiración, dijo que la correspondencia estaba sacada de contexto, que realmente quería complacerme. Señor Green, dijo Carter, usted le escribió a su amante que su esposa era débil y dependiente, que no iría a ninguna parte. ¿Eso también es preocuparse por ella? Estaba enfadado. No escribí lo que pensaba. ¿Y cuando pensaba? Cuando planeaba la operación a espaldas de su esposa o cuando le confesaba a su amante sus verdaderos sentimientos, Dexter se enredó en sus propias explicaciones.
Se le veía cómo le temblaban las manos. Lo más difícil fue el día en que tuve que testificar, contar a una sala llena de desconocidos cómo me desperté con unos pechos ajenos, cómo me sentí traicionada y degradada. Señora Green, preguntó el abogado de Dexter, ¿no cree que está exagerando? Muchas mujeres se someten a esta operación voluntariamente. La palabra clave es voluntariamente, respondí. Yo no quería hacerlo nunca, y mi marido lo sabía. ¿Pero está satisfecha con el resultado? Miré a Dexter, estaba sentado con la cabeza gacha. El resultado me horroriza. Cada vez que me miro al espejo no me veo a mí misma, sino lo que me han hecho sin mi consentimiento. En junio, el tribunal dictó sentencia. Dexter fue declarado culpable de conspiración con el fin de realizar un procedimiento médico sin el consentimiento del paciente. El doctor Reynolds fue declarado culpable de violar la ética médica. Las penas impuestas fueron a Dexter una multa de $300,000, 200 horas de trabajos comunitarios y la retirada de la licencia de abogado durante 5 años, a Reynolds una multa de $100,000 y la retirada de la licencia médica durante 3 años. Cuando la juez leyó la sentencia, no sentí triunfo, sino cansancio. La justicia había triunfado, pero a costa de destruir toda mi vida pasada. Dexter se acercó a mí después de que se dictara la sentencia. Espero que estés satisfecha, dijo en voz baja. No, respondí, no estoy satisfecha. Me entristece que todo haya terminado así. A mí también, dijo mirándome a los ojos. Lo siento mucho, Melody. Lo sé, dije, pero ya no importa. El divorcio se formalizó un mes después. Vendimos la casa y dividimos el dinero a partes iguales. Además, con la indemnización del tribunal, por fin conseguí la independencia económica. Lo primero que hice con el dinero fue buscar un cirujano para que me quitara los implantes. El doctor Ethan Clark trabajaba en una clínica de cirugía reconstructiva. Era un hombre de unos 38 años, con cálidos ojos marrones y un modo de hablar tranquilo. ¿Está segura de que quiere quitarse los implantes?, me preguntó durante la consulta. ¿Están en buen estado? ¿Tienen buena forma? Doctor, le dije, me pusieron estos implantes sin mi consentimiento. Cada día cuando los siento me recuerdan la traición. Sí, estoy segura. Él asintió con comprensión. Lo siento, no conocía la historia. Por supuesto, haremos la operación. ¿Cuánto costará? Nada, la extracción de implantes colocados sin consentimiento la hago gratis. Es mi principio, la operación salió bien. Me desperté con una ligereza en el pecho que no había sentido en 6 meses. Mis pechos volvieron a ser míos. Ethan comprobó personalmente cómo se curaban las suturas. Todo va muy bien, dijo una semana después. En un mes las cicatrices eran apenas visibles. Gracias, le dije. Me ha devuelto la posibilidad de sentirme yo misma. Es mi trabajo, sonrió. Aunque sinceramente no suelo encontrar pacientes con una historia tan interesante. Empezamos a hablar. Resultó que Ethan también estaba divorciado. Su esposa lo había dejado 2 años atrás, diciendo que los cirujanos eran malos maridos porque siempre estaban trabajando. Supongo que tenía razón, dijo. Realmente trabajo mucho. ¿Por qué elegiste la cirugía reconstructiva? Quiero ayudar a las personas y recuperar lo que han perdido después de accidentes, enfermedades, operaciones fallidas. Como en tu caso, me gustaba hablar con él. No intentaba impresionarme, no hablaba de sus éxitos. Simplemente escuchaba y compartía sus opiniones. Un mes después de la operación, me invitó a tomar un café. ¿Como médico a una paciente o como hombre a una mujer?, le pregunté. Como hombre a mujer, respondió con sinceridad. Si no te importa. No me importaba, pero le advertí. Ethan, acabo de pasar por un divorcio horrible. Necesito tiempo, lo entiendo. Yo también tuve problemas de
Confianza después de mi divorcio. No hay prisa. Volví al trabajo 3 meses después del juicio. Mis compañeros me recibieron con apoyo. La señora Anderson incluso organizó una pequeña recepción. Estamos orgullosos de ti, me dijo. Lo que has hecho ha requerido mucho valor. Tyler, un niño con autismo, corrió hacia mí y me abrazó. Melody ha vuelto, gritó alegremente. Eso era justo lo que necesitaba, sentir que me necesitaban, que mi trabajo tenía sentido. Ethan y yo no nos precipitamos. El primer beso tuvo lugar 5 meses después de conocernos, a orillas del lago donde habíamos ido de picnic. Hacía mucho tiempo que no besaba a una mujer, dijo después. Y yo hacía mucho tiempo que no quería que me besaran, respondí. ¿Y ahora quieres? Ahora sí, el sexo entre nosotros era diferente al que tenía con Dexter, lento, tierno, respetuoso con los límites del otro. Ethan nunca comentaba mi aspecto físico, nunca me comparaba con nadie, nunca me sugería mejoras. Eres preciosa, me decía simplemente. Y yo le creía, porque por primera vez en muchos años me sentía preciosa. Un año después del divorcio, Ethan y yo nos fuimos a vivir juntos. No nos casamos, ninguno de los dos estaba preparado para dar ese paso, pero estábamos juntos y eso era lo más importante. Dexter desapareció por completo de mi vida. Oí que se había mudado a otro estado para intentar reactivar su carrera. Tiffany, al parecer, lo había dejado antes del juicio, ya que no quería tener nada que ver con alguien que se enfrentaba a una pena de cárcel. A veces pensaba en él sin rencor, más bien con pena. Lo tenía todo, amor, familia, carrera, y lo arruinó por su incapacidad para respetar a los demás. Una noche, mientras Ethan y yo estábamos sentados en la terraza de nuestra nueva casa, viendo la puesta de sol, él me preguntó, ¿alguna vez te arrepientes de lo que pasó? ¿De qué exactamente? De toda esta historia. Si no fuera por la operación, seguirías casada, vivirías en una casa preciosa. Lo pensé un momento. ¿Sabes? Me arrepiento del dolor que tuve que sufrir, de la traición a la confianza, por haber perdido la fe en la persona que amaba, pero no me arrepiento de que todo saliera a la luz. ¿Por qué? Porque de lo contrario, seguiría viviendo en una ilusión. Pensaría que soy feliz, cuando en realidad solo estaría cómoda. Dexter nunca me respetó de verdad. Y yo no sabía lo que era el verdadero respeto hasta que te conocí. Ethan me tomó de la mano. No soy perfecto, Melody. Yo también tengo defectos. Lo sé, pero tú nunca intentarás cambiarme en contra de mi voluntad. Y eso es lo más importante. Nos sentamos en silencio, contemplando cómo el sol se ponía en el horizonte. Por delante aún había muchas incógnitas. Una vida juntos, quizá hijos, nuevas pruebas. Pero ya no temía al futuro. Por primera vez en muchos años me sentía completa. No perfecta, simplemente auténtica, y eso era suficiente. En el trabajo me esperaba una nueva niña, Sofía, con síndrome de Down, que no hablaba después de una experiencia traumática. Sus padres estaban desesperados. No sabemos qué hacer, dijo la madre. Los médicos dicen que puede ser para mucho tiempo. Démosle tiempo, respondí. A veces las personas necesitan recuperar primero la confianza en el mundo antes de volver a hablar. Sabía de lo que hablaba. Yo misma había pasado por eso. La vida continuaba. No era un cuento de hadas, no era perfecta, pero era real y eso era lo mejor que podía esperar